Desde el primer momento en que lo vi, supe que no sería un juguete común. Era el invierno de 2015 cuando la figura apareció en el escaparate oscuro de una galería en Hong Kong. Un pequeño monstruo de orejas puntiagudas, cuerpo redondeado, sonrisa de 9 dientes afilados, mirada traviesa. Su nombre, Labubu. Pero detrás de esa sonrisa había algo que nadie contaba. Yo era Mei Ling, estudiante de diseño de juguetes, y aquel día no iba a haber una exposición cualquiera. Iba a descubrir un secreto que cambiaría mi vida. Había oído el nombre de Ka-Sing Lung, el artista detrás de las criaturas de la serie The Monsters. Pero jamás imaginé la dimensión que tomaría su creación. La galería estaba casi vacía, tan solo unas pocas figuras alineadas bajo luces frías, hasta que al fondo, una vitrina brillaba con la versión original de Labubu. Me acerqué y noté algo inquietante, una inscripción diminuta bajo la base de la figura, apenas visible. Un símbolo que se parecía a un asta invertida, como una runa nórdica mezclada con un carácter chino. Tomé una foto con mi móvil. El curator me advirtió que no se permitían tomas, pero sus palabras sonaron lejanas, como si yo viera otro mundo. Aquella noche, al regresar a mi cuarto en Kowloon, revisé la imagen. Aumenté el zoom, ajusté el contraste, y la inscripción cambió ante mis ojos. Lo que había sido un símbolo era ahora claramente la secuencia: 9, 23, 5. 3 números que no tenían sentido, al menos no en ese momento. Dormí mal. Soñé con un bosque de árboles de musgo, donde criaturas de orejas puntiagudas danzaban alrededor de una hoguera. Una de ellas levantó una figura idéntica a Labubu y dijo con voz grave: «Despierta al portador del diente 9». Desperté sobresaltada. El eco de la frase me perseguía. Pensé que era producto del café a medianoche, pero cuando abrí Instagram al día siguiente, varios posts de coleccionistas de Labubu mostraban la misma inscripción, 9, 23, 5, en sus variantes del juguete, grabada bajo la base impresa en la caja, incluso escondida en el patrón de un peluche. Era imposible que fuera coincidencia. Un símbolo, un código, algo oculto. Decidí investigar. Visité foros en Pekín, Taipei, Seúl. Dondequiera que Labubu era venerado, alguien hablaba en susurros de la edición fantasma y el diente 9. Según algunos, ese diente representaba una versión secreta que solo unos pocos habrían visto. Otros aseguraban que la inscripción era un error, un mal corte de molde que se replicó sin querer. Pero yo sabía que no era error. Lo sentí al sostener la figura en mis manos, al sentir su peso, su presencia. Mis notas me llevaron a un archivo reducido de Ka-Sing Lung. Descubrí que el artista había crecido entre Hong Kong y los Países Bajos, influido por cuentos de elfos nórdicos y criaturas del bosque, y que había creado Labubu como un rebelde bondadoso, un espíritu que hace travesuras, pero que en el fondo protege. Pero lo que no contaba la prensa era que, según un artículo, Labubu pasó de ser un personaje pequeño a un fenómeno mundial gracias a la venta del Blind Box. Cada caja era un misterio, cada figura un descubrimiento. Y ahí, en ese punto, mi investigación se volvió obsesiva. Encontré un post antiguo en un foro de coleccionistas de 2018, donde alguien afirmaba que la edición Diente 9 había sido vendida en secreto en Los Ángeles bajo otro nombre. El post incluía una foto borrosa de una figura de Labubu con una base marcada 9235 y una nota escrita a mano para el observador silencioso. No podía creerlo. ¿Un coleccionista clandestino? ¿Una versión nunca anunciada? Pero lo más inquietante llegó cuando abrí un último archivo PDF. Era una entrevista antigua de Ka-Sing Lung al mencionar que la cifra 9 representaba la travesura final y que en su mente Labubu siempre había sido el último guardián de lo inesperado. Lo leí una y otra vez. Último guardián de lo inesperado. Cerré el archivo. La frase se quedó flotando en la habitación. ¿Qué guardaba Labubu?
¿Qué codificaba ese diente 9? Y sobre todo, ¿por qué yo lo había encontrado? Porque en mi sueño, la criatura del bosque me hablaba, me señalaba y decía, «Despierta». Algo en mí había cambiado. Una chispa se encendió. Sentí que, al investigar, había activado algo. La mirada de Labubu en mi estantería ya no me parecía inofensiva. Era cómplice y sonreía. En ese momento supe que esta historia no sería un simple video sobre juguetes y coleccionismo. Sería la revelación de un código oculto, de una narrativa secreta que transformó a un monstruo juguetón en un fenómeno global. Y yo estaba al borde de descubrir la versión más poderosa de esa revelación, porque la inscripción 9235 era solo el comienzo. Y cuando la descifré, algo más comenzó a moverse. Corte abrupto. La cámara se apaga, y en el reflejo del cristal, por una fracción de segundo, la figura de Labubu parpadea. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino. No podía dejar de pensar en la inscripción 9235. Soñaba con ella. La veía en las sombras del metro, en los números del reloj, en los grafitis de las calles. Hasta que una madrugada, al revisar un foro de coleccionistas en Bélgica, encontré una publicación que heló mi sangre. El usuario se hacía llamar Hollow Tooth. Había subido una imagen de un cuaderno antiguo, amarillento, con un boceto a lápiz de Labubu, pero diferente. El personaje tenía una mirada más oscura, los dientes afilados en forma de runa, y en la esquina inferior se leía claramente 9235. El post estaba fechado apenas 2 horas atrás. El lugar, Amberes, Bélgica, la ciudad donde Kasin Lung había vivido parte de su infancia. Sin pensarlo, compré un boleto. No sabía qué buscaba exactamente. Respuestas, sentido, o tal vez el origen de una historia que se me estaba escapando de las manos. Solo sabía que debía ir. Cuando llegué, el aire de Amberes olía a lluvia y madera húmeda. Las calles empedradas parecían susurrar bajo mis pasos. Tenía una dirección escrita en una servilleta. Rue du Vieux Marché 12, una pequeña galería llamada The Hidden Toy. El cartel era discreto, casi invisible, como si alguien quisiera mantener aquel lugar en secreto. Entré. El silencio era absoluto. Las paredes estaban cubiertas de bocetos, pinturas, fotografías. En el centro, una vitrina de cristal contenía un cuaderno viejo, el mismo que había visto en el foro, el boceto de Labubu, y junto a él, una pequeña nota. Propiedad privada de KL, no abrir sin permiso. Tragué saliva. El corazón me golpeaba el pecho. Me acerqué lentamente, sintiendo que el aire se hacía más denso. En ese momento, una voz masculina interrumpió el silencio. «No deberías estar aquí», me giré. Un hombre de unos 50 años, de cabello gris y ojos cansados, me observaba desde el marco de una puerta lateral. Llevaba un abrigo manchado de pintura y una mirada que oscilaba entre la sorpresa y la tristeza. Lo reconocí al instante. Era él, Kasin Lung. No supe qué decir. Balbuceé una disculpa, pero él levantó una mano. «Sabía que alguien vendría», dijo con voz baja. «Siempre vienen cuando el número aparece». Me quedé helada. «¿El número 9235?» asintió lentamente. «No es un número, es una fecha, una advertencia». Mi mente se llenó de ruido. ¿Una fecha? ¿Una advertencia? Kasin caminó hasta la vitrina, la abrió con una llave diminuta y me mostró el cuaderno. «Este es el primer boceto de Labubu, el que nunca debía ver la luz». Pasó las páginas con cuidado. Había decenas de dibujos, criaturas sonrientes, monstruos del bosque, niños con máscaras de zorro. Pero en la página central, Labubu estaba diferente. Sus ojos eran más humanos, su expresión casi triste, y bajo su figura, una ecuación trazada con tinta negra, C plus I plus E, 9. «¿Qué significa?», pregunté. Kasin sonrió con melancolía. «Creatividad, inocencia, error.
3 ingredientes. Si se equilibran, el espíritu despierta. Me quedé en silencio. Él continuó. La Bubu no fue diseñado para ser solo un juguete. Fue una representación, un espejo. En cada figura, la gente ve lo que teme y lo que ama. Eso es lo que lo hace tan vivo. Sus palabras eran hipnóticas, pero había algo en su tono, algo que no encajaba. ¿Y la inscripción? Insistí. ¿Por qué aparecen diferentes figuras? Kasing cerró el cuaderno. Porque alguien más la reactivó. Alguien la está replicando sin entender su propósito. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué propósito? Él me miró directamente. El propósito original era contenerlo, no liberarlo. El silencio que siguió fue insoportable. La Bubu ¿contenía algo? ¿Una idea? ¿Una energía? ¿Un símbolo? Kasing guardó el cuaderno en un cajón. Vuelve a Hong Kong. Olvida esto. Lo que está despertando no pertenece a este mundo. Pero no podía hacerle caso. Algo en su mirada decía que había más, que guardaba un secreto que no se atrevía a revelar. Cuando me di la vuelta para salir, noté un papel doblado sobresaliendo del escritorio. Lo tomé sin pensar. Al abrirlo, leí una frase escrita con tinta roja. El bosque regresará cuando el diente 9 se rompa. No entendí su significado, pero en cuanto crucé la puerta, las luces parpadearon y el reflejo de la vitrina me devolvió una imagen que no olvidaré jamás. El boceto de la Bubu, ahora con una sonrisa diferente, más amplia, más viva. No dije nada, solo supe que el viaje acababa de comenzar. El vuelo de regreso a Hong Kong fue un infierno. No por las turbulencias, sino por la sensación de estar siendo observada. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa. La sonrisa del boceto. Esa mueca que no había estado ahí cuando entré, pero sí cuando salí. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero al abrir mi maleta en el hotel, encontré algo imposible. Una pequeña figura de la Bubu, tallada en madera, con una grieta en el diente número 9. Nadie sabía que había viajado a Amberes. Nadie tenía acceso a mi equipaje. Aún así, ahí estaba. Y en su base, una frase en tinta negra. Cuando el bosque despierte, no cierres los ojos. No pude dormir esa noche. La figura parecía respirar. No literalmente, pero su presencia era tan intensa que el aire se sentía más pesado alrededor. A la mañana siguiente decidí visitar a Liang Shou, un viejo amigo de la universidad y ahora uno de los coleccionistas más reconocidos de arte urbano en Asia. Si alguien podía ayudarme a entender lo que estaba pasando, era él. Su galería estaba en un edificio antiguo del distrito de Sheungwan. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa y una frase que me dejó helada. Así que ya lo conociste. Me quedé inmóvil. ¿De qué hablas? Liang se rió, pero sin alegría. Del bosque, de la Bubu, de lo que Kasing nunca quiso que nadie descubriera. Me llevó a una sala privada donde guardaba sus piezas más valiosas. Había decenas de figuras de la Bubu, de distintos tamaños, épocas y estilos. Algunas parecían felices, otras aterrorizadas, pero todas tenían algo en común, una energía extraña, vibrante, casi viva. Liang señaló una vitrina. Dentro, una figura antigua con los mismos dientes que la mía, excepto que el 9 estaba entero. Esto, dijo señalándola, es una de las primeras ediciones. Kasing las llamaba los guardianes. Cada una contenía un fragmento del bosque. ¿Del bosque?, pregunté. Liang asintió. Una metáfora, o tal vez no. Dijo que cuando era niño soñaba con un bosque que lo observaba. Árboles con ojos, ramas que susurraban nombres. De ese sueño nació la Bubu. Sentí la piel erizarse. ¿Y la grieta?, pregunté mostrando mi figura. Liang la miró detenidamente. Su rostro cambió. Esto no es normal. Esta figura no debería existir.
Se alejó unos pasos y encendió un monitor donde tenía archivos digitales. Hace años encontré documentos de la época en que Kazin trabajaba con Pop Mart. Hay bocetos de una colección cancelada, una que nunca salió al público, The Broken Smile Series. Abrió una carpeta. Apareció una imagen. La Bubu con el mismo diente roto. Bajo ella la inscripción Proyecto suspendido. Riesgo de resonancia. ¿Riesgo de qué?, pregunté. De resonancia. Su voz era un susurro. Según los informes, cada figura estaba diseñada para representar una emoción pura: miedo, ternura, ira, tristeza. Pero cuando alguien reunía 7 de esas emociones en un mismo lugar, algo pasaba. ¿Qué pasaba? Liang me miró fijo. Se abría una conexión, un portal al bosque de los sueños de Kazin. Reí, nerviosa. Eso suena como una leyenda urbana. Tal vez, respondió él. Pero explícale eso a los 3 coleccionistas que desaparecieron después de intentar completar la serie. El silencio fue brutal. Miré de nuevo la figura en mi mano. El diente roto, la grieta, el bosque. De pronto, las luces de la galería titilaron. Un zumbido eléctrico recorrió el aire. Y en la pantalla del monitor, sin que nadie tocara nada, apareció un mensaje nuevo en letras rojas. El 9º ha sido roto. El bosque ya recuerda. Liang retrocedió, asustado. ¿Qué demonios es esto?, murmuró. La figura en mi mano comenzó a emitir un leve sonido, como un suspiro. El aire olía a tierra húmeda. Y entonces, justo antes de que las luces se apagaran por completo, escuché un susurro, no humano, no digital. Una voz lejana, infantil, que dijo: ¿Por qué nos olvidaste, Mei Ling? Solté la figura. Cayó al suelo partiéndose en 2. Del interior, algo cayó. Un fragmento de papel amarillento, con el dibujo de un árbol y una frase apenas legible. Vuelve al bosque antes del eclipse. Nos quedamos en silencio absoluto. Liang estaba pálido. ¿Eclipse?, preguntó. ¿Sabes cuándo es el próximo? Sí, susurré. En 3 días. El viento sopló desde la ventana abierta, y juro que, por un instante, en el reflejo del vidrio, vi un rostro detrás de mí, pequeño, de dientes afilados, sonriendo. El avión aterrizó en silencio. La pista estaba envuelta en una niebla espesa, como si el aire se negara a revelar el paisaje. Estaba de regreso en Bélgica, pero no en Amberes. Había seguido las coordenadas del mapa que encontré dentro de la figura rota. Un punto remoto al norte, donde el bosque de Zwartewoud se extendía como una herida verde entre los pueblos olvidados. Liang insistió en acompañarme. No porque creyera en fantasmas, dijo, sino porque alguien debe traer tu historia de vuelta si tú no lo haces. Su risa no tuvo eco. El taxi nos dejó frente a un camino cubierto de hojas. El conductor, un anciano con mirada perdida, nos advirtió antes de irse: no caminen después del ocaso. El bosque cambia cuando la luna se levanta. Sus palabras me persiguieron mientras avanzábamos entre árboles altos y húmedos. El aire olía a tierra vieja, a algo que llevaba mucho tiempo esperando. Cada paso crujía bajo nuestros pies, y en cada crujido sentía algo más. Un ritmo, un pulso, como si el bosque respirara. Tras 2 horas de caminata, llegamos a un claro. En el centro, un pequeño caserón de madera cubierto de enredaderas. La puerta estaba entreabierta. Dentro, polvo, cuadernos y olor a pintura seca. Era un estudio, viejo, pero vivo. Sobre la mesa principal había una nota escrita con la misma tinta roja del mensaje anterior. Bienvenida al principio. Liang encendió su linterna. Sus manos temblaban. Revisó una estantería y encontró una caja metálica oxidada. Dentro había fotos antiguas. Niños corriendo entre árboles, un joven Kazin Lung con un cuaderno bajo el brazo, y algo más atrás, borroso, casi invisible.
Una figura con orejas puntiagudas y una sonrisa demasiado real para ser un disfraz. «Esto no puede ser», susurró Liang. El viento sopló con fuerza cerrando la puerta de golpe. Las paredes crujieron. El aire se volvió más pesado. Entonces escuchamos un sonido. No provenía de afuera, sino del suelo. Golpes. 3. Luego silencio. Apartamos una alfombra y encontramos una trampilla. La abrí con esfuerzo. Un túnel descendía en espiral hacia la oscuridad. El aire que subía era frío, casi helado, pero tenía un olor familiar, madera húmeda y pintura fresca. «Esto parece un taller», murmuré. Encendimos nuestras linternas y bajamos. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, cientos de bocetos de Labubu, cada uno con expresiones distintas, emociones opuestas. En algunos reía, en otros lloraba, en otros miraba con furia. Y en el fondo, un mural inmenso con una frase en cantonés. «El bosque me habló. Yo solo lo dibujé». El mural mostraba árboles con rostros humanos. Entre ellos, criaturas pequeñas, sonrientes, idénticas a Labubu. Eran muchas, demasiadas. Liang dio un paso atrás. «¿Y si el bosque realmente le habló?», preguntó con voz temblorosa. «¿Y si esas cosas fueron reales?». No supe qué responder, porque entonces, desde el fondo del túnel, una luz se encendió sola, una lámpara colgante que no habíamos tocado, y junto a ella, una silueta, pequeña, de unos 40 centímetros, de pie, mirándonos. Era una figura de Labubu, pero respiraba. Su pecho subía y bajaba lentamente. Sus ojos brillaban con reflejos dorados, y su sonrisa, amplia, revelaba el diente número. Liang retrocedió. Yo no pude moverme. Liang retrocedió. Yo no pude moverme. La figura levantó una mano diminuta y señaló el muro. «El eclipse despierta lo que el arte olvidó». De pronto, el suelo vibró. Un murmullo comenzó a llenar el túnel, como si miles de voces susurraran a la vez. No entendía las palabras, pero reconocía la cadencia. Era el mismo ritmo que sentí al caminar por el bosque. El bosque respiraba, y ahora lo hacía a través de nosotros. Liang cayó de rodillas cubriéndose los oídos. Yo intenté subir las escaleras, pero el aire era tan denso que cada paso dolía. Cuando por fin emergí, el cielo había cambiado. El sol estaba oculto por una sombra redonda. El eclipse había comenzado, y en ese instante, el bosque se iluminó con un brillo verdoso, casi líquido. Las ramas se movían solas, los troncos se curvaban, y las hojas formaban figuras, rostros, sonrisas. El aire zumbaba, y entre el murmullo, una voz infantil resonó dentro de mi cabeza. «Gracias por volver, Mei Ling», grité. No sé si fue de miedo o de reconocimiento. Y entonces, entre los árboles, los vi. Docenas de pequeños seres, idénticos a Labubu, observándome desde la penumbra. Sus dientes brillaban, sus ojos también. Liang gritó mi nombre, pero su voz sonó lejana, distorsionada, como si viniera desde otro mundo. Una mano diminuta me tocó la pierna, y antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo mis pies se abrió. El último sonido que escuché antes de perder la conciencia fue un susurro al unísono, suave, hipnótico. El bosque ha despertado. Desperté rodeada de una penumbra verde. No recordaba cómo había caído, ni cuánto tiempo llevaba allí. El suelo era blando, cubierto de hojas que parecían respirar. A lo lejos, una luz pulsaba con ritmo constante, como un corazón latiendo dentro de la tierra. Me incorporé lentamente. Liang no estaba. Solo el murmullo de árboles gigantes, con ramas tan gruesas que parecían sostener el cielo. Todo se movía levemente, como si el bosque entero tuviera vida. Di un paso y el suelo emitió un suspiro. No era viento, era un sonido que reconocí. El mismo que hacía la figura de Labubu cuando la encontré. Y entonces comprendí. No estaba en un bosque cualquiera. Estaba dentro del bosque de Zwartewood, pero no el que conocía. Esto era su reflejo.
un lugar entre la realidad y la memoria. Escuché un crujido. Una silueta pequeña se movía entre los troncos. La seguí, con el corazón latiendo desbocado. Llegué a un claro donde una decena de criaturas me observaban. Eran como la Bubú, pero diferentes. Algunos tenían ojos humanos, otros rasgos de animales. Sus sonrisas eran amplias, pero tristes. Uno de ellos se acercó. Medía poco más de medio metro. Tenía el diente 9 roto y me miró directamente. «Tú dibujaste primero», dijo con una voz suave, casi humana. No entendí. Me arrodillé. «No, Cassim Lung los creó, no yo». La criatura negó lentamente. «Él solo recordó. Tú abriste la grieta». El aire cambió. Los árboles comenzaron a inclinarse hacia nosotros, como si escucharan la conversación. La criatura extendió su mano. Al tocarla, una visión me golpeó. Un joven Cassim Lung, niño aún, perdido en ese mismo bosque, dibujando en el suelo con carbón. Su cuaderno flotaba sobre una raíz y los árboles lo observaban, curiosos, como si el bosque le mostrara imágenes que debía copiar. Vi las primeras figuras, los pequeños guardianes, sonrientes, vigilantes. Vi cómo Cassim crecía, olvidando el bosque, transformando los dibujos en juguetes, los juguetes en arte, el arte en dinero, hasta que el bosque se volvió silencio. La visión se desvaneció, tenía lágrimas en los ojos. Entonces, ¿la Bubu es real? La Bubu es memoria, respondió el ser. Nosotros éramos el equilibrio. Pero cuando la humanidad empezó a olvidar, la línea se rompió. ¿Y el diente 9? La criatura bajó la mirada. El diente es la puerta. Mientras esté entero, el bosque duerme. Cuando se rompe, nosotros recordamos. De repente, el suelo tembló. El cielo se tornó rojo. El eclipse seguía arriba, visible entre los árboles. Todo comenzó a vibrar y un rugido, profundo y grave, sacudió las raíces. Los pequeños seres se dispersaron gritando. Uno de ellos me jaló la mano. «Debes cerrar la grieta». «¿Cómo?», pregunté desesperada. «Encuentra al que olvidó», dijo el ser. «Él tiene la llave». Entonces todo se desmoronó. El bosque se fracturó como un espejo. Vi fragmentos de luz, sombras de figuras, dibujos flotando en el aire. Y entre ellos, el rostro de Cassim Lung, más viejo, más cansado, mirándome desde el otro lado del reflejo. «No debiste venir», dijo su voz. «El bosque no olvida a los que recuerdan». Sentí que me arrastraban hacia abajo. Una fuerza invisible me jalaba al suelo. Intenté resistir, pero la tierra me tragó. Todo fue oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba en un cuarto lleno de papeles y lienzos. Parecía un taller. En las paredes, bocetos a medio terminar. En el centro, Cassim Lung, vivo, mirándome. «Has cruzado el umbral», dijo sin sorpresa. «Ahora entiendes lo que la Bubu realmente es». «Explícame», suplicé. «¿Qué es este lugar?». Él suspiró. «Esto no es el bosque, es su eco. Cada vez que alguien crea desde el miedo o la inocencia, abre un portal aquí. Y tú, Mei Ling, lo abriste al romper el diente 9. Me quedé muda. El bosque había elegido, no a Cassim, a mí». Cassim caminó hacia una mesa y me mostró un lienzo cubierto. Lo destapó lentamente. Era una pintura inmensa de mí, dormida entre árboles, rodeada de pequeños labubus. Y en mi pecho, un brillo rojo, el diente roto. «¿Qué significa?», pregunté. «Que ya no puedes salir», respondió con voz baja. «Hasta que el bosque vuelva a dormir». Una ráfaga de viento apagó las velas. En la oscuridad, algo se movió detrás de Cassim. Vi sombras pequeñas, sonrientes, acercándose. «Ellos también quieren respuestas», susurró él. Antes de poder reaccionar, una de las criaturas trepó a la mesa. Su rostro era idéntico al del primer boceto de la Bubú, pero sus ojos reflejaban fuego. «El eclipse termina pronto», dijo con voz profunda.
Si no cierras la grieta antes de que la sombra se disuelva, el bosque cruzará. Cassim me miró con desesperación. Debes elegir, Mei Ling, o lo sellas, o lo dejas despertar. El suelo volvió a temblar. Un rugido resonó bajo nuestros pies. En los muros, los dibujos comenzaron a moverse. Las sonrisas de la Bubu se estiraban, multiplicándose. Y entonces, la pintura donde aparecía dormida comenzó a sangrar. El rugido seguía. La pintura sangraba y las sombras en las paredes parecían retorcerse. Cassim Lung se movía frenéticamente, abriendo cajones, revisando papeles. Yo apenas podía respirar. El aire estaba cargado de un zumbido eléctrico, como si el bosque entero latiera bajo el suelo. «Debemos cerrarla», dijo Cassim sin mirarme. «Cada minuto que pasa, el bosque gana terreno». La pintura frente a nosotros vibraba, y del trazo de mi figura comenzó a surgir una mano. Una copia exacta de la mía, pero cubierta de barro. Intenté retroceder, pero la mano me tomó por la muñeca con fuerza. Sentí frío, luego calor, y de pronto, una avalancha de imágenes invadió mi mente. Árboles llorando, niños con dientes de madera, rostros deformados en la oscuridad. Era el bosque queriendo entrar. «¡Córtala!», gritó Cassim lanzándome un cúter. Sin pensar, lo hundí en la pintura. La mano se disolvió en polvo. Cassim respiró hondo. «Eso solo detiene el reflejo, no la grieta». Lo observé, sudaba, temblaba, pero su mirada era lúcida. «¿Cómo la cierro?», pregunté. Abrió un cuaderno. Dentro, dibujos de símbolos antiguos, figuras geométricas, y en el centro de todo, el mismo número, 9235. «No era una fecha», dijo. «Es la secuencia del cierre. 9 trazos, 2 círculos, 5 palabras. La llave está en el nombre que el bosque te dio». «¿Mi nombre?». «No, el nuevo. El que oíste cuando te habló». «Gracias por volver, Mei Ling». Esa voz, ese tono. Las criaturas la habían dicho al unísono. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el taller. La ventana explotó y un torbellino de hojas entró girando. Entre ellas algo más, sombras pequeñas, con sonrisas brillantes. Los Labubu estaban dentro. Cassim retrocedió, cubriéndose la cara. Uno saltó sobre su hombro y mordió su cuello. Gritó. Lo aparté con una lámpara, pero otros 3 se acercaron. «¡Corre!», gritó él. «El bosque ya cruzó». Salí corriendo hacia la puerta, pero al abrirla, el mundo había cambiado. No era de noche, ni de día. El cielo era una mezcla imposible de luz solar y penumbra. El eclipse aún flotaba arriba, detenido, inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiese rendido. El bosque había devorado la ciudad. Las calles estaban cubiertas de raíces, los edificios torcidos, y de las ventanas salían figuras sonrientes, pequeñas, observando. Caminé sin rumbo, con el cuaderno en la mano, tratando de recordar las palabras. Detrás de mí, escuchaba pasos, risas, el murmullo de muchas voces diciendo mi nombre. «Mei Ling, Mei Ling». El pavimento se abría, y de las grietas salían manos diminutas. El aire olía a resina y miedo. Llegué a un puente cubierto de musgo. El agua debajo no era agua, era pintura negra, espesa, que reflejaba mi rostro distorsionado. Y entonces lo vi. Una figura alta, con ojos blancos, esperándome al otro lado. No era Cassim. Era algo que lo había reemplazado. Su rostro era una mezcla de humano y madera, con grietas en las mejillas. «Fuiste elegida», dijo aquella cosa con su voz. «El bosque te recuerda porque naciste en su eclipse». Me quedé paralizada. «¿Qué eres?». «Soy lo que queda de Cassim. El bosque tomó lo que necesitaba. Tú, Mei Ling, serás su guardiana o su final». El suelo tembló. Las criaturas se acercaban, cientos, quizá miles, sus pequeñas risas llenando el aire.
Kazing alzó su mano retorcida y señaló el cielo. Si pronuncias las 5 palabras, el eclipse se cerrará, pero también sellarás tu alma con él. ¿Y si no lo hago? Entonces el bosque cruzará para siempre. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaban las hojas moviéndose como respiraciones. Miré el cuaderno. Había una frase escrita en tinta roja, apenas visible. El arte no crea, recuerda. Y entonces entendí. Todo lo que había hecho, todo lo que había visto, era memoria. Mi conexión con el bosque no era casual. Las criaturas sabían mi nombre porque yo también había soñado con ellas. Desde niña, había dibujado a la Bubu sin saber por qué. El eclipse parpadeó. El tiempo se agotaba. Cerré los ojos y respiré. Sentí la voz del bosque dentro de mi cabeza. 5 palabras, decía. 5. Y las pronuncié. No sabía lo que significaban, pero al hacerlo, una luz blanca me envolvió. Las criaturas gritaron. El cielo se partió. El bosque rugió como un animal herido. Cuando abrí los ojos, todo era silencio. El sol brillaba. El taller había desaparecido. Estaba sola. En el suelo, un pequeño labubu de madera, con el diente 9 intacto, me observaba. Lo levanté. Y al girarlo, leí una nueva inscripción grabada en su base. Gracias por cerrarlo, Mei Ling, pero no todo se fue. Desperté con el sonido del viento, pero no había árboles alrededor. Estaba en una habitación blanca, fría, sin ventanas. Una lámpara colgaba del techo, parpadeando. En mi mano, el pequeño labubu seguía mirándome, inmóvil, con esa sonrisa torcida que ahora parecía humana. Intenté levantarme, pero un dolor me cruzó el pecho. Al mirar, vi una marca, una especie de espiral grabada en mi piel, justo donde antes había sostenido el cuaderno. Era idéntica al símbolo del eclipse. La puerta se abrió con un chirrido metálico. Un hombre con bata blanca entró, sosteniendo una carpeta. Te encontramos inconsciente entre los escombros del puerto. No había nada más, solo eso, dijo señalando al muñeco. Intenté hablar, pero mi voz no salía. ¿Dónde está Kazing? Escribí en el cuaderno que me ofreció. El doctor me observó con cierta incomodidad. No había nadie más. Nadie llamado Kazing Lung existe en los registros. Mi corazón se aceleró. No puede ser. El hombre que conocí, el artista que cambió mi vida, era solo un fragmento del bosque. Las luces parpadearon otra vez. Por un instante, juraría haber visto sombras moviéndose en las paredes, pequeñas figuras corriendo. Cerré los ojos. Cuando los abrí, el doctor ya no estaba. La sala se había oscurecido. Solo quedaba la lámpara parpadeando y el eco de mi respiración. Mei Ling, susurró una voz. Era infantil, como un eco dentro de mi mente. Bajé la mirada. El labubu movió la cabeza. Un crujido de madera llenó la habitación. Lo solté, pero el muñeco cayó de pie, mirándome fijo. El bosque no se fue, dijo con una voz que parecía salir de todas partes. Retrocedí hasta chocar con la pared. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Nada. Ya eres parte. Entonces, las luces se apagaron por completo. Oscuridad total. Podía sentir algo respirando detrás de mí, cerca, demasiado cerca. Giré y, por un instante, vi árboles, un cielo rojo, una luna dividida. Luego, todo se desvaneció. Desperté otra vez, pero ahora en mi propio apartamento. El reloj marcaba las 3:15 a.m. El cuaderno estaba sobre la mesa, y en la pared alguien había dibujado con carbón el mismo símbolo en espiral. El teléfono sonó. Contesté con las manos temblando. Mei Ling, era una voz de mujer. Sé lo que viste. No estás sola. Ven al antiguo muelle antes del amanecer. No traigas nada. Colgué sin responder. Todo dentro de mí decía que no debía ir, pero algo en la voz me resultó familiar, como si ya la hubiera escuchado en mis sueños. A las 5:00 a.m., el cielo aún estaba gris. Fui. El muelle estaba cubierto de niebla.
Cada paso resonaba como un eco. Entre la bruma vi a una mujer. Tenía el cabello oscuro, largo, y vestía un abrigo verde. En su mano, un labubu de porcelana, distinto, con los ojos cerrados. «Te he estado esperando», dijo. «Soy Lian, la primera guardiana». Guardiana. Esa palabra me heló la sangre. «El bosque no muere, solo cambia de piel», continuó ella. «Cassin no lo creó, lo liberó, y tú lo sellaste dentro de ti. Ahora está despertando». Sentí el suelo moverse bajo mis pies. El mar comenzó a retroceder, dejando al descubierto una grieta oscura que latía como un corazón. Lian se arrodilló, poniendo su mano sobre la superficie. «Cada generación tiene un guardián. El anterior siempre desaparece. Tú eres la siguiente». «¿Desaparecer?», pregunté. «El bosque no permite que lo olviden. Cuando intenta volver, toma la voz de quien lo encerró». El labubú que ella sostenía abrió los ojos. Dentro de ellos, vi reflejado el eclipse. «Ya es tarde», susurró. El muelle se partió en dos. Un viento furioso nos lanzó al suelo. Del abismo emergió una figura enorme, compuesta de raíces, ojos y bocas diminutas. Era el bosque mismo, respirando, renaciendo. Lian gritó algo que no entendí y arrojó su labubu hacia el vacío. El mío comenzó a brillar en mi mano, temblando, como si respondiera al llamado. «Hazlo», dijo ella entre el estruendo. «Di su nombre». «¿Cuál nombre?», grité. «El verdadero, el que él te dio cuando todo comenzó». Recordé el primer dibujo, el bosque, el eclipse, el susurro, el nombre que me había perseguido desde niña. Lo dije en voz alta y el aire se detuvo. El tiempo pareció congelarse. Lian me miró horrorizada. «¿Qué hiciste?». El mar se elevó en forma de espiral y del centro surgió un rostro enorme. No era labubu, era algo más antiguo, una presencia que no debía existir. «Te equivocaste de guardián», dijo aquella voz que resonó en el cielo. Lian fue arrastrada por el viento. El muelle se quebró bajo mis pies. Caí, sujetando el labubú que ahora latía como un corazón vivo. Y mientras la oscuridad me envolvía, escuché al bosque decirme casi con ternura: «El eclipse nunca terminó, Mei Ling, solo cambió de lugar». Caí. No supe cuánto tiempo pasé suspendida entre el mar y la oscuridad, pero cuando abrí los ojos estaba en medio de un bosque. No era el mismo de antes. Este respiraba, latía, se movía. Las ramas eran costillas, el suelo parecía piel, y el aire olía a resina y miedo. En el horizonte, una figura me observaba. Cassin Lung, el hombre que lo empezó todo. «Lo dijiste», dijo con voz quebrada. «El nombre que debía permanecer dormido». Intenté levantarme, pero el suelo me atrapó los pies. Cada raíz parecía saber quién era. «¿Qué está pasando?», pregunté. «El bosque ya no tiene contenedor», respondió él. «Tú lo liberaste. Ahora el mundo se convertirá en su piel». El cielo se rasgó. Un eclipse rojo cubrió todo. Miles de pequeños labubus emergieron de entre las raíces, con los ojos encendidos como brasas. Cassin me miró con tristeza. No era un muñeco, Mei Ling. Era un fragmento de él, de lo que éramos antes del olvido. El viento se volvió tan fuerte que apenas podía mantenerme en pie. Cassin se acercó y me tomó las manos. «Escucha, no todo está perdido. Hay una última manera de detenerlo, pero te costará tu nombre, tu voz y tu recuerdo». «¿Qué quieres decir?». «Tendrás que ser el guardián final. No podrás salir. Serás la frontera entre el bosque y el mundo». Sus palabras me helaron el alma. «¿Y tú?», pregunté. Él sonrió, con esa tristeza infinita que solo tienen los que ya han muerto muchas veces. «Yo ya lo fui». El suelo se abrió mostrando un corazón enorme latiendo bajo la tierra. A su alrededor, miles de ojos observaban. «Dilo otra vez», me pidió Cassin. «Di su nombre y ordénale dormir». «Pero si lo hago...». «Sí», interrumpió. «Desaparecerás».
El bosque rugió, extendiendo sus ramas hacia el cielo, envolviendo las montañas, las ciudades, el mar. Las raíces atravesaron el aire y las estrellas comenzaron a caer. No había tiempo. Cerré los ojos y grité el nombre. Todo se detuvo. Silencio. Cuando abrí los ojos ya no había bosque, solo un campo vacío, iluminado por una luna blanca. Frente a mí, el pequeño Labubu descansaba en el suelo, con una expresión serena. Lo tomé entre mis manos. Estaba frío, inerte. Cassim no estaba. El aire era limpio. Sentí paz. Entonces, una voz infantil susurró detrás de mí. Gracias por dejarme dormir, Mei Ling. Pero sabes que los sueños no mueren, ¿verdad? El suelo vibró levemente, como un latido. Miré alrededor. Todo parecía tranquilo. Pero en el horizonte los árboles comenzaron a brotar otra vez, uno por uno, como respiraciones. Intenté correr, pero mis pies no respondían. Miré hacia abajo. Raíces finas emergían de la tierra, enredándose en mis tobillos. Quise gritar, pero mi voz no salió. En el reflejo de un charco cercano vi mi rostro, y mis ojos brillaban como los de Labubu. El viento sopló fuerte. Las hojas murmuraron algo incomprensible. En ese momento entendí. El bosque no se había dormido, solo había cambiado de guardián. La última imagen que recuerdo fue la de Cassim, a lo lejos, mirándome con una sonrisa tenue. «Ahora entiendes, ¿verdad?», dijo su voz, que se desvanecía como el eco de un recuerdo. El arte no se crea, se invoca, y lo invocado siempre regresa. El cielo se volvió gris. Los Labubús reaparecieron entre la niebla, esta vez más pequeños, más tranquilos, observándome con respeto. Uno de ellos se acercó y me tomó la mano. «No temas, solo cambiaremos la forma, no el propósito». Entonces comprendí el secreto que había obsesionado a Cassim Long toda su vida. Labubu no era una criatura, ni un juguete, ni un símbolo, era un pacto. Un recordatorio de que la imaginación puede abrir puertas que la realidad jamás debería tocar. Y ahora, esa puerta estaba abierta de nuevo, conmigo del otro lado. El viento trajo un último suspiro, una frase que resonó en todas direcciones. Cada historia necesita un guardián. Cada guardián deja una historia. Todo se fundió en negro. Semanas después, un niño en una pequeña tienda de Hong Kong compró un nuevo Labubu. Cuando lo sacó de la caja, el muñeco tenía una marca en la espalda. Una espiral, igual a la que alguna vez tuve grabada en mi pecho. El niño lo colocó en su estante y, justo antes de apagar la luz, escuchó una voz suave que le dijo: «¿Quieres saber un secreto?».